iglesia. Porque solamente ahí que una iglesia empieza a ser relevante a la comunidad. Jesús habló de la luz y dijo: nadie la pone debajo de una mesa, la pone en alto para que alumbre. Y dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean, no oigan, vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Imagine cuando una iglesia tiene 150 testimonios de ese tipo que empiezan a soltarse y a conversarse en los colmados, en los colegios. La iglesia nuestra está haciendo esto. Vieras que le levantamos la casa a una señora, limpiamos una alameda en un barrio, ayudamos a restaurar el pozo de agua potable de una urbanización. ¿Quién? La iglesia. No, un grupo pequeño de 9 personas. Cuando esas cosas empiezan a multiplicarse, a verse, la gente va a empezar a preguntar: ¿dónde está esa iglesia? Diga conmigo: lo que no se mueve se apelota. Y a veces nosotros, hermanos, no estamos moviéndonos. Queremos que la iglesia crezca, queremos un montón de cosas en la iglesia, pero tenemos que pensar seriamente en lo que estamos haciendo, no en lo que nos falta por hacer. Amén. Quiero en esta última sesión hablarles de un tema, tiene que ver con el ejemplo de Jesús para el ministerio. El ejemplo de Jesús para el ministerio. Si seguimos con la misma dinámica, Pastor Rafi, el próximo seminario tocaría por ahí del mes de octubre. Vamos a estarles comunicando. Yo siempre estoy enviándole los correos con buen tiempo. Casi siempre empiezo 2 meses antes de cada evento a mandarle los correos. Solo recibo respuesta de 4 o 5 personas. Cosa rara, todos los que me confirmaron que iban a venir no vinieron, y lo hicieron en esta semana que estamos terminando. Pero siempre estamos, y el deseo de mi corazón en esta oportunidad es que de aquí al próximo congreso queremos tener un mayor contacto. Cuando yo les ruego que por lo menos manden a decir algo, aunque sea un hasta luego, pero manden a decir algo, es porque necesito medir el seguimiento que se está dando para poder pensar quiénes son esas personas que están interesadas, para poder empezar a enviarles lo que dice Rafi, a darles cariño. Tenemos tantas cosas que darles para el trabajo de su congregación. Ahora para Semana Santa quisiera enviarle un par de temitas que ya uno a veces dice: Semana Santa otra vez. Aquí es muy importante la Semana Santa. En Costa Rica no es tan importante. Semana Santa en Costa Rica para mí es ir a pasear, es semana de vacaciones. Aquí no. Y tenemos unas cositas, unas seriecitas muy lindas para estas épocas, pero yo no me voy a poner a mandar esto ahí a diestra y siniestra para que solamente represente a veces simplemente como una tablita de salvación. Pero hay cositas. El otro día creo que mandé algo sobre la reforma de Lutero. Quisiera poder crear una red que reciban algunas cositas como estas de grupos pequeños. Recopilamos para ustedes al final, para que lo estudien en su casa, lo que se llama la inducción a grupos pequeños. Vienen como 15 temas cortitos que son más o menos las preguntas que ustedes iban a hacer en este seminario, que son las que nos hacen siempre. Para ganar un poquito de tiempo hicimos una induccióncita ahí al final para que usted le ponga atención. Al final del folleto está la hoja de respuestas a los espacios en blanco, para que con lo que has oído vas a la casa y que no sea el rellenar el espaciecito en blanco lo más importante para usted. Así es que les estaremos avisando con tiempo. Será para octubre, si Dios quiere, próximo, el próximo seminario, y estaremos también hablando sobre el tema. Rafi me insinuó algo como sobre renovaciones, algo así. ¿Te parece un buen tema? Podemos hablarlo y hablar de las 5 grandes renovaciones que una iglesia necesita, ¿verdad? La renovación estructural, qué sé yo, todo eso. De ese tema estamos hablando. Podría ser un bonito congreso, y les animo para que traigan a la mayor cantidad de líderes posibles. Quiero hablarles del ejemplo de Jesús para el ministerio. Si usted quiere decir que este tema de repente no tenga nada que ver con grupos pequeños, sí tiene que verlo. Siempre escojo
un temita para intentar animarlo a usted como pastor. Cuando yo oigo el testimonio de Rafi, yo venía a esta iglesia cuando Rafi no era pastor de esta iglesia todavía. Yo vengo a esta isla hace muchísimos años y conozco y he andado tanto por tanta parte. Y cuando yo empiezo a ver lo que Dios está haciendo en los últimos años, en términos de que busqué a algunos de mis amigos para decirles: mira, esto es lo que tengo, ¿por qué no lo hacemos? He topado con la dicha que algunos han tocado algún temita, algunas de nuestras campañas o jornadas, algunos han implementado algo, otros lo rechazaron a tortas. Pero veo que se está dando un movimiento muy interesante en esta isla. El deseo de mi corazón es que llegue en determinado momento a funcionar aquí una red de iglesias conducidas con propósito, que se reúnan una vez al mes, una vez cada 2 meses, los pastores y un líder más, a tomarse un cafecito por ahí. Cuando Rafi decía antes que después de tener una iglesia más o menos numérica, ustedes tienen que saber que el 90% de las iglesias en el continente americano están formadas por iglesias de 100 personas o menos. Escuche, 9 de cada 10 iglesias en América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia Argentina, el mayor cantidad de iglesias no pasa de 100 miembros. Lo que pasa es que lo que usted ve por televisión y otras partes es lo que a usted le quieren mostrar, pero esa no es la realidad de todo el continente americano. Y más de uno se le riegan las babas de ver esas cosas, pero es una cuestión de imagen. Cuando usted empieza a ver la iglesia suya crecer numéricamente, cuando decía Rafi, se me salieron un par de lágrimas, porque yo hoy estoy pastoreando la iglesia más pequeña que yo jamás pude pensar pastorear, 36 personas. A pesar de que se reúnen más de 1500 personas el fin de semana, los 2 cultos, el del sábado y un culto sábado en la noche, y el domingo el edificio se llena, los parqueos se colapsan. Estamos viendo a ver quién nos vende un pedacito de tierra cerca del templo para ir a comprárselo, viendo, porque mientras nos venden una finca grande que hemos querido comprar. Sin embargo, entre más crece la iglesia, más veo con consideración y amor y necesidad a 36 personas que son lo que yo podría llamar mi grupo pequeño, la gente que yo puedo pastorear de cerca. Y me siento tan alegre de saber que más de 200 personas son los que están realizando el trabajo de la iglesia, y a mí ni siquiera algunos de ellos me tienen que preguntar absolutamente nada. El trabajo lo está haciendo, como siempre ha sido el propósito de Dios, los hermanos, las hermanas de la iglesia. Llegó un momento donde teníamos un poco más de servidores, pero tuvimos que mover un poquito la rama, porque siempre se nos cuelan 2 o 3, ¿verdad? Que no ni ayudan y estorban. Pero eso pasa en las mejores familias, ¿sí o no? Este tema que quiero compartir con ustedes sobre el ejemplo de Jesús en el ministerio. Quiero decirles a ustedes, antes de que se vayan, lo siguiente: el ministerio que usted tiene no es algo que usted logró o usted se ganó, sino que es algo que a usted le ha sido dado. Es un regalo que Dios te dio. Mira a ver qué haces con ese regalo. No sé qué estás pensando hacer en estos días con el ministerio que Dios te dio, pero el ministerio no es algo que usted logró o que usted se ganó, es algo que a usted le ha sido regalado. Hermanos amados, este tema que quiero compartir con ustedes tiene que tener o tiene como propósito lo siguiente: hacernos una pregunta a propósito del ministerio. ¿Cómo haría Jesús lo que yo estoy haciendo en este momento? Es una pregunta un poco hipotética, pero merece la pena que lo consideremos. ¿Cómo haría Jesús lo que usted está haciendo? Yo le confieso, es parte de una de las charlas de entrenamiento de nuestros líderes. Les enseñé esto hace como 2 meses. ¿Cómo haría Jesús lo que está haciendo el maestro de escuela dominical? ¿Cómo haría Jesús lo que está haciendo el líder de grupo pequeño, o el hermano del grupo de alabanza, o el que dirige las mujeres, o la maestra de escuela dominical? Con ustedes igual, ¿cómo haría Jesús lo que usted está haciendo? El ejemplo de ministerio más extraordinario que usted y yo podemos tener es Jesús. Ahora usted podría decirme: pastor, pero Jesús es Jesús. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo también.
Son 10 cuestiones muy sencillas que usted y yo debemos de tomar en cuenta si quisiéramos usted y yo servir de la manera en que Jesús sirvió. Y lo primero tiene que ver con la identificación. Esto significa que si Jesús estuviera haciendo lo que usted hace, sabría quién soy. Todo servidor, usted y yo, necesitamos saber quiénes somos. Eso es un problema de identidad. Podemos estar hablando aquí de grupos pequeños, podemos estar hablando aquí de clases, podemos estar hablando aquí de misiones, podemos estar hablando aquí de tantos ministerios que hay en nuestras iglesias y los que vamos a abrir nuevos en los próximos años. Podemos hablar aquí de iglesia crecimiento, podemos hablar de nuevos grupos pequeños, pero hay algo que noto muchas veces y tiene que ver con la seguridad vocacional del individuo: saber quién soy yo. Esto es un asunto de identidad. Moisés tuvo ese problema. A Moisés pequeñito lo llevan y lo educan en el palacio de Faraón, y toda una vida sabiendo que era hebreo, pero también que era egipcio. Y la Biblia dice textualmente: hecho ya grande. Hasta que se hizo grande, no sé si a los 40 años, poco más o poco menos, le tocó definir su identidad. ¿Quién soy? Y la Biblia dice que definió que iba a ser hebreo, que se iba a comportar como hebreo, que iba a sufrir como hebreo, y eso implicó renunciar a los deleites pasajeros y efímeros que le prometía egipcio. ¿Sabe usted que esa decisión de Moisés de definir lo que era es lo que hace la diferencia? Que Moisés no fuera una momia más en algún museo de Inglaterra o de Egipto. Sería una momia más como esas que aparecen a cada rato, como las momias de Tutankamón y cualquier otra que haya aparecido. Pero como él decidió resolver un tema importantísimo para jóvenes que están empezando en el ministerio, de todo corazón los digo: usted tiene que resolver quién es. Ya es hora que resolvamos lo que somos. ¿Quién soy? Es determinante para que usted y yo podamos servir en nuestro ministerio como Jesús lo haría. Tenemos que decidir quién soy yo. Ustedes saben que al final, todavía al día de hoy, el cuerpo de Moisés nadie lo ha encontrado. El Señor lo preservó, lo escondió, pero tuvo que ver con una decisión que él tomó. Ahora, déjenme decirlo: 8 veces en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo quién era él. Lo tenía